Dios les bendiga, contento de estar una vez más desde este lugar. Una hermana por ahí el domingo pasado me dijo, ¡hoy que se ve distinto! Y yo le dije, sí, la cámara engorda 5 kilos, dicen por ahí. Pucha que se extrañaba verles, ¿cierto? Vernos. Como decía en la oración, muy bienvenido a las visitas. ¿Cuál es mi cámara? Siempre quise decir eso. Bienvenido a todos quienes están conectados en las plataformas de varias latitudes. Esperamos que así como nosotros ya hemos sido bendecidos, ¿cierto? Amén. Todos nuestros hermanos, amigos y visitas también lo estén siendo. Sea que vean, ya son buenas tardes, ¿cierto? Este culto en este momento o tal vez a la tarde, en la semana. Ha sucedido que muchas veces los hermanos ven los cultos con ciertos desfases de horario, pero independiente del tiempo, creo que Dios siempre tiene algo para con nosotros. Va a depender mucho de la actitud con la cual nos conectamos. Más allá de sentarnos frente a una pantalla, a un teléfono y ser meros espectadores y consumidores virtuales de los sermones, creo que siempre se ha tratado de la disposición de nuestro corazón. Bien, hermanos, me voy a poner mis ojos pandémicos. ¿A cuánto les ha pasado que han adquirido lentes en esta pandemia? Sí, aquí están mis ojos de pandemia. La verdad que estar mucho tiempo expuesto a esta luz azul que emite las pantallas ha cansado bastante la vista y varios dolores de cabeza. Así que, bueno, como les decía, hermanos, espero que Dios nos pueda hablar en este momento. Suena un poco sublime, ¿cierto? Que Dios nos hable. Chan, chan, chan. Alguien podría decir, pero que ¿cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo se va a dignar a hablarnos a nosotros? Pero aunque te suene sorpresivo, déjame decirte que es así. Dios siempre ha querido darse a escuchar. Siempre ha buscado corazones y oídos prestos a atender sus palabras. Sucede que muchas veces nosotros hemos sido quienes no hemos querido escucharle, no nos hemos dado el tiempo suficiente para poder atender sus palabras, o simplemente porque a lo mejor no sabíamos de esta intención de parte de Dios. Pero es más, la carta a los Hebreos nos señala de que Dios desde el inicio habló de muchas maneras a través de los profetas a su pueblo, y que en este postrer tiempo que nos dice Hebreo que le ha placido hablarnos a través de su Hijo Jesús. La palabra de Dios encarnada en el Hijo de Dios, como lo señala Juan, el Logos, la palabra de Dios viviente en la vida de nuestro Jesús. Así que cuando vemos lo que Él hizo, escuchamos lo que Él dijo a través de una serie o tomamos lectura a la palabra, podemos tener plena certidumbre de que es Dios hablando por medio de su vida. Y en ese sentido creo, hermanos, que debemos poner en alta estima toda oportunidad que podamos tener para que Dios pueda hablarnos. Él desea hablarnos. Hoy, más ratito, como decía Francia, en un periodo pandémico, ¿quién podría esperar que en este contexto pudiéramos experimentar y sacar cosas al limpio, ¿cierto? Y muy positivas. Busquemos a Dios, queridos hermanos, mientras pueda ser hallado, porque Él desea hablarnos. Usted quizás ha dicho esta frase o tal vez la ha escuchado decir que en un día pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Imaginemos, por tanto, lo que ha sucedido en estos 17 meses. Y ya se ha visto mucho al respecto de que cómo ha cambiado nuestra vida, y la verdad es que no quisiera profundizar en aquello porque ya estamos muy conscientes de todo lo que hemos vivido y cómo ha cambiado en nuestra forma de relacionarnos, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia, nuestra salud mental, emocional, espiritual y todas las áreas que usted pueda pensar. Pero lo que sí quisiera referirme, hermano, es que este tiempo no puede ser echado a la basura.
Este tiempo, por muy adverso que esté siendo, que haya sido o que pueda ser, no puede significar nada. Debemos ser cristianos inteligentes, personas que puedan retener su palabra y aprender, porque, hermano, hermana, queridas familias, Dios ha tratado con nosotros este tiempo, aunque tú no lo puedas ver directamente, pero Él ha tratado con nuestro carácter, con nuestro espíritu, con nuestra fe. Y si el Señor tardara en venir, y si vinieran tiempos como estos, esto tiene que valer la pena. Tiene que valer la pena. Cada oración, cada predicación, cada lección debe dar su fruto, porque Dios continúa obrando su perfecto plan en usted y en mí. No quisiera solamente que nos enfocáramos en lo que nosotros hemos vivido. A lo mejor de alguna manera este tiempo ha hecho que nos ensimismemos, ¿cierto?, en nosotros mismos. En primer lugar, lo que me falta, lo que estoy pasando, lo que necesito, pero si levantamos un poquito más la mirada, nos hemos dado cuenta de que nosotros como sociedad, como país, ya desde mucho antes de la pandemia hemos experimentado una crisis social con o mayores precedentes en la historia, pero que no nos ha dejado, ¿cierto?, indiferentes. ¿Para qué pensar en otras latitudes, cierto? Testigos somos de los testimonios de nuestros queridos hermanos venezolanos al oírles cómo han llegado a esta larga franja de tierra buscando estas raíces, y gracias a Dios porque en esa búsqueda Dios les ha encontrado y ha permitido que también su plan continúe formándose en ellos y en sus familias que están a distancia también. Usted que ha visto algo en noticias podrá darse cuenta de lo que estamos viviendo. No hace mucho lo que pasó en Haití, esta crisis de gobernabilidad, un terremoto que dejó a más de 7 millones de personas en la pobreza y damnificados. ¿Para qué decir lo que está pasando en Afganistán, cierto? Una crisis de esperanza, pero terrible. Lo he compartido de hecho ayer se lo mencionaba a los jóvenes. No sé si usted habrá visto en las noticias esta imagen de un padre entregando a su hijo, una madre entregando a su bebé a militares americanos. No sé qué le habrá pasado cuando vemos esas imágenes, esperar de que no perdamos la capacidad de asombro, más allá de la piel de gallina que se nos pueda poner, más de la emotividad y lo sensible de la situación. Pero yo me preguntaba cuando veía esas imágenes, ¿qué debe pasar por la mente, por el corazón de un padre y una madre para tener la convicción de tomar esa decisión y de entender que su hijo, que su hija va a estar en un mejor lugar y que ese lugar no son sus brazos? Quienes somos padres, creo que podemos empatizar un poquitito con aquel sentimiento, pero aún aquello creo que no se compara con el terrible dolor que genera la desesperanza, el que no haya escapatorias, que no hayan otras opciones. Quizás hemos vivido este tiempo de mejor manera, con situaciones algo extremas, por cierto, y para qué decir que hemos perdido familiares, personas queridas. Creo que la muerte nunca va a llegar en el momento oportuno, ¿cierto? Recuerdo en una ocasión, en este tiempo de pandemia, la llamada de mi hermana por teléfono, quien se encontraba en el hospital, bien grave, producto del COVID. Y me llama y me dice lo siguiente: hermanito, me llamo para despedirme, porque siento que me voy. Uno mira el teléfono y no sabe qué hacer.
tratar de contener, tratar de decir, no, hermana, tranquila, esto va a pasar, va a estar bien, pero mientras uno está diciendo eso, pero ¿y qué tal si es cierto? ¿Qué tal si son mis últimas palabras? ¿Qué puedo decirle? ¿Qué puedo decir? Que la amo, que Dios la bendiga. Y ustedes podrán entender qué relación, qué tipo de conversación podríamos sostener en esas situaciones. Gracias a Dios que, bueno, por si lo habrán visto, si habrán sido testigos, ella el domingo pasado dio testimonio, dio gloria a Dios porque la sanó, la sacó de ese lugar y más allá hizo el milagro verdadero. El milagro verdadero no solamente fue sanarla físicamente, sino tratar con su corazón, con su alma, con su espíritu. Y ahí, déjenme decirle, gloria, gloria a Dios. Porque Dios utiliza diferentes situaciones, ¿para qué? Para mostrar sus propósitos eternos. Dios utiliza sus planes, las circunstancias, por las más adversas que puedan ser, Él es capaz de cambiar, como decía el Papa de Francia, un lamento en baile, de tinieblas a luz, porque Dios es poderoso. Y a Dios nada lo pilla desprevenido. Dios en este tiempo no ha estado improvisando, queridos hermanos. Dios ha tenido un plan, sí, ha tenido un propósito. Y de eso me quiero referir en estos breves minutos. Yo quisiera también hacer una confesión. A mí también se me seca la boca. Puede ser el nerviosismo también. O la vejez, sí. Sí, el tiempo ha pasado. Estos 17 meses. Pero sí, también quisiera hacer una confesión respecto a cómo hemos vivido este tiempo. Y por muchos momentos debo decir que en esta situación pandémica, con una intensidad de trabajo que fue exacerbada, tiempos de reuniones excesivos, el trabajo en la iglesia, gracias a Dios que ha continuado y que eso no depende de nosotros. Dios continúa tratando en este tiempo y lo ha seguido haciendo y lo va a seguir haciendo. Gloria al Señor por eso. Pero en ciertas ocasiones, por todas estas noticias, por todo este contexto, por todo como lo hemos vivido, déjeme decirle que yo en algunas ocasiones les decía, Señor, ya basta, ven pronto. Tal vez yo soy el único cristiano penquita, a ver si soy yo el único. Tal vez te represento con este sentir, con estas palabras, decir, Señor, ya basta, ven pronto por tu iglesia. Sí, porque ¿sabes qué? El Señor vendrá por su iglesia. Sí, vendrá por su iglesia. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos esperando este magno evento que está en su palabra. Y así como su palabra se ha cumplido, esta se va a cumplir. Sí, por eso busca a Dios, busca a Jesús mientras pueda ser hallado. Sí. Pero ¿saben qué? Cada vez que venían esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, inmediatamente, pero es que no pasaban ni 10 milisegundos, inmediatamente algo, incisivamente en mi mente, en mi corazón. Si yo no he venido, es por misericordia. Si no he venido, es por misericordia. Y por tanto, ante esta convicción, me preguntaba, Señor, ¿y cuánta de esa misericordia he tenido yo en mi vida en este tiempo? ¿Es acaso que me he preocupado más de lo que yo he sentido, de cómo he estado, de cómo he vivido, que de la necesidad de mi entorno, a 5 metros, a 1 kilómetro o en otras latitudes? Y en función de esa misericordia, ¿qué es lo que me ha movilizado más este tiempo? Saben, hermanos, en esta situación Dios sigue viendo su iglesia, Dios sigue viéndonos con plan,
Si Él aún no ha venido, permítame decirle que es porque Él mira a su iglesia para seguir siendo luz y sal en este tiempo. Si Él aún no viene, es porque Él sabía de antemano que nosotros, tú y yo, seríamos testigos presenciales de lo que estamos viviendo y que por tanto Él tiene una voluntad que hacer en este tiempo. Cuando Él mira a su iglesia en este tiempo, creo, hermanos, que está buscando no solamente hijos que no estén solamente conscientes de su propia necesidad, sino de la del resto, y que sean movidos a misericordia. A misericordia. ¿Y saben por qué? No es que tengamos las competencias emocionales, psicológicas o las herramientas que hayamos adquirido por nuestro trabajo para emprender este gran desafío que tenemos por delante. Es porque tenemos al Espíritu Santo en medio nuestro. Y su Espíritu Santo nos capacita, nos equipa para emprender la misión que tenemos, porque su misión no ha acabado, hermanos. Por tanto, levantemos la vista, levantemos cabeza, miremos más allá de nuestros hombros, teniendo la esperanza de que Cristo viene en cualquier momento, pero no esperando de brazos cruzados y de forma pasiva. Tenemos trabajo que hacer, y mucho trabajo. Existe una porción bíblica, vaya que pasa rápido, que habla de la actitud que tenemos frente, ¿saben?, a las necesidades que el hombre como género humano puede experimentar, sí, en la cual dependiendo de nuestro actuar, ¿saben?, tenemos diferentes consecuencias, diferentes resultados. Y esta porción bíblica me llama mucho la atención porque, si bien es cierto, señala a todas las naciones, y no como una referencia geopolítica, pensando en los límites que cada nación pueda tener, sino como pueblo, como etnia, como cultura, como nación, a pesar de juntarlas a todas en algún momento, Él separará individualmente unos de otros conforme al carácter de cada uno y a la actitud que haya tomado en el tiempo que le haya tocado vivir. Yo le invito a que puedan abrir sus Biblias en Mateo 25. Vamos a leer varios versículos, así que les pido atención. Y para quienes están en sus casas o en otro lugar que no sea nuestra casa, van a aparecer, yo creo que por acá, sí, los versículos, sí, al lado izquierdo mío van a estar apareciendo. Esperamos que se puedan ver claramente, legiblemente. Quizás nos faltó para la próxima, los vamos a poner acá en el data. Siempre hay algo que hacer. ¿Lo tendrán? Sí. Solo una hermana lo encontró. 25, versículo 31 en adelante. ¿Están los versículos ahí, hermanos? Sí. Oigan, y un breve paréntesis a los hermanos de transmisión, de audio, músicos. Bueno, no quisiera dejar a nadie afuera, pero me refiero puntualmente a los hermanos de transmisión porque es un área de trabajo, de servicio nueva, en la cual debemos aprender mucho, pero se han sacado la mugre trabajando y sirviendo. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga mucho y gracias por su tiempo, por sus conocimientos y por su disposición a servir. Dice así en el nombre de nuestro Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué fuertes palabras. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor. Qué llamativo que también se refieran a Él como Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, Jesús menciona 6 ámbitos de necesidad: hambre, sed, techo, desnudez, enfermedad y prisión. ¿Saben? Las 3 primeras se refieren a aquella pobreza extrema que se diferencia de la relativa, en donde no tenemos cubiertas nuestras necesidades elementales básicas para vivir, como por ejemplo lo que ha pasado con las muertes en Haití por hambre, en donde la ingesta de calorías no alcanza a ser la suficiente y la mínima para poder vivir el día, a tal grado que eso empieza a llegar a una desnutrición progresiva, a tal grado de morir. ¡Wow! Fui forastero y me recibiste, el versículo 35 decía. Se trata de una palabra griega, filoxenía, que se refiere al amor por el desconocido y que yo albergo en el seno de mi casa, de mi hogar, y lo invito a mi mesa a servirse como uno más de nuestra familia. ¡Wow! Es más allá de una simpatía, de una buena educación, de motivos de buena crianza, ¿cierto? Sino que es un amor por aquella persona que desconocemos y que estamos dispuestos a atenderla como atenderíamos a cualquiera de nuestros hijos en casa. Y pensando en estas necesidades que se enumeran acá en Mateo, uno podría preguntarse, y no sé si usted ya lo ha hecho, ¿qué será más importante? ¿El evangelismo o la ayuda social? ¿Se lo ha preguntado? Yo a veces sí, pensando en cuál estrategia será mejor, muchas veces, aunque el evangelio nunca es un canje, nunca es un canje. Pero considero que esta pregunta de alguna forma puede ser algo engañosa, porque en realidad no deberíamos discutir qué es lo más relevante, qué es lo más importante, ya que suplir las necesidades básicas del hombre, de la mujer, como género humano, están íntimamente ligadas con el Evangelio, sí. No lo podemos divorciar, no podemos separarlo, no lo podemos tratar como 2 cosas separadas. De hecho, fue así que el ministerio de Jesús dio cuenta de aquello, y en cada situación que Él tuvo para con los necesitados, desvalidos de la sociedad, Él estuvo presente, atendiendo su necesidad y atendiendo su necesidad espiritual. Y a veces será la ayuda social que sirve para abrir una puerta al Evangelio, a veces será un puente y a veces irán juntamente de la mano. Lo que es importante señalar, hermanos, que como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Por tanto, estas buenas obras debemos entenderlas como una consecuencia de algo primero. ¿Y qué es eso primero? Haber sido transformados por el amor de Dios y estar viviendo una comunión rica con Él, con un Dios vivo, más allá de un conocimiento nominal, sino algo vivencial en nosotros, así como nosotros algún día nos rendimos a los pies de esa bendita cruz y comprendimos que Jesús era el Hijo de Dios y que había muerto por nuestros pecados. Por tanto, hermanos, teniendo esto consciente, creo que debemos entender que más allá de cualquier fuerza filántropa que podamos tener, más allá de bonitas intenciones que podamos entender, debe haber un motor, debe haber una génesis, y ese
es el amor de Dios en nosotros. No habrá otra manera. Mi amor es imperfecto. Tiene una cosmovisión muchas veces tan errada, tan distinta a la que Dios tiene. Por tanto, si anhelamos atender este gran desafío, hermanos, déjenme decirle que debemos hacerlo con amor de Dios y no con el nuestro. Estos versos, ¿saben? No están enseñando que podemos ganarnos el cielo con nuestras buenas acciones, porque muchas veces se ha pensado culturalmente que aquellas buenas personas que hacen buenos actos de caridad tienen ganado el cielo. No, para nada. La salvación que ha sido provista por Jesús ha sido por gracia y nada de lo que nosotros podamos hacer es meritorio de acceder a la salvación. Ha sido Jesús el único camino, verdad y vida, el sacrificio perfecto por el cual nosotros somos merecedores de presentarnos como hijos de Dios y solo aquello. Pero como consecuencia de esa rica relación tenemos estas obras. Es notorio observar que en estos versos estos actos se hacen sin la espera de recibir algo. De hecho, muchos en estos versículos preguntaron: ¿cuándo hicimos esto? ¿O cuándo no lo hicimos? Dejando entrever de que muchas veces las cosas que hacemos no deben ser porque nos estén mirando, ¿cierto? Aunque nadie nos vea, en una actitud de integridad, es decir, hacer aquello correcto a pesar de que nadie me esté viendo. Y como les decía, qué interesante que podemos estar creyendo tener una relación con nuestro Señor, pero podemos estar dejando de lado esto importante. Es por eso que me llamó mucho la atención que ambos grupos, representados por las ovejas, a un lado, no quiero decir lado derecho, izquierdo, para que no piense que es un lado político, no, por favor, no vaya a pensar aquello, pero separando los cabritos de las ovejas. Y para poner un poquito en perspectiva a esto, hermanos, ya se me está yendo la hora, ¿saben? Aperturemos un poquito esto. Pensemos en el hambre hoy día. Para tener una idea, ¿saben cuántas personas han muerto producto de la pandemia? Al menos al día del lunes de esta semana. En el mundo han muerto 4,5 millones de personas. Quisiera decirlo con exactitud porque un numeral es algo tan valioso, tan valioso. Uno, al ver tantas cifras en los reportes diarios, espero que no sean simplemente números. Pero pensemos en estas muertes, a pesar de vivir en un mundo globalizado con increíbles avances en la producción, en la logística, en la tecnología y en el transporte. ¿Saben? Según un estudio que realizó las Naciones Unidas en el año 2019, de las muertes diarias que se producen en el mundo, 150.000 aproximadamente, el 16% son producidas por el hambre. Si eso lo extrapolamos a un año calendario, son 8,7 millones de muertes en solo un año. Es decir, el doble de las muertes que esta pandemia se ha llevado. Y eso solamente en un año. ¿Qué pasa si hacemos una retrospectiva? 2 años, 5, 10, un siglo. Y lo terrible, hermanos, es que no es que falte alimento en el mundo. No. Escucha esta cifra. El 16% de la producción total de alimentos que se produce en el mundo va a parar a la basura cada año.
Estos son 930 millones de toneladas. Entonces, cuando uno piensa, ¿qué es lo que está pasando? Si no hay escasez de alimentos, uno empieza a aperturar esto y uno se da cuenta que hay mala distribución. ¿Y a qué se debe la mala distribución? Bueno, pueden ser políticas públicas, una situación socioeconómica del país en el cual escasea más el alimento. Pero yo no me quiero quedar con esa excusa para la vitrina. ¿Qué pasa más allá? Si sacamos esos carteles, esos titulares, ¿qué pasa en el centro del corazón del hombre? ¿No será que en el fondo hay egoísmo? ¿No hay indiferencia? ¿No habrá escasez de misericordia? Las tres últimas esferas de necesidad que acabamos de leer tienen relación con necesidades que son atendibles a mediano y largo plazo y por tanto muchas veces requieren un compromiso mayor de nuestra parte, dado que no son asistenciales, dado que no son una aspirinita para suplir el día, sino que requieren mayor recurso, mayor tiempo y mayor grado de involucramiento. Y quizás muchas veces en eso fallamos. Quizás muchas veces ahí está la madre del Cordero. Cuando somos conscientes, querido hermano, de estas necesidades, podemos sentirnos, creo, y compartirá conmigo, totalmente abrumados. Vemos una magnitud del problema mundial y decimos, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Qué podrá significar mi granito de arena al respecto? A lo mejor todo esfuerzo que pueda hacer, aunque dé mi vida, tal vez, por esta noble causa, tal vez no voy a ser capaz de ni mover la aguja, ni para un lado ni para el otro. Por tanto, si nos hemos sentido así muchas veces, a lo mejor la reacción ha sido como todo esfuerzo que pueda hacer es insípido, poco fructífero, mejor no hago nada y me quedo en una pasividad, en una actividad. Y déjeme decirle que eso, hermanos, no es correcto. No digo que seamos superhéroes y que alguien pueda resolver todo, pero sí todos podemos hacer algo. Sí, todos podemos hacer algo. Y déjenme decirle que Dios es especialista en tomar eso poquito y maximizarlo. Dios se perfecciona en tratar con aquello que nosotros consideramos insignificante para potenciarlo hasta generaciones de las cuales nosotros a lo mejor nunca vamos a ser testigos. En cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Como leímos en el verso 40 y 45. Y esta relación indica que hubo una estrecha relación entre Jesús y los más necesitados. Y es que Jesús se identificó con estas personas. Jesús presentó un mayor grado de misericordia con aquellas personas que verbalizaban realmente su condición de pecadores, su condición de necesitados en todas las esferas que la vida pueda contener. Jesús fue muy empático con ellos, simpatizó a más no poder, a tal grado de tomar forma de hombre. Y como vamos a leer al final este hermoso versículo en Filipenses, Jesús se identifica con nosotros por haberse encarnado y haber vivido entre los pobres, entre todas estas personas con necesidad, sabe ponerse nuestros zapatos. Y para terminar, no quisiera bajar de acá sin plantear quizás la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Somos conscientes y responsables de lo que estábamos viviendo, pero ¿qué podemos hacer? Alguien podrá decir, ¿orar? Sí. Es que la oración es el vínculo que une el evangelismo y la acción social. Y es ahí donde se libran las verdaderas batallas espirituales. Por tanto, la oración siempre debe ser la base de todo nuestro acto que podamos hacer. ¿Qué hacer en nuestra vida para vencer toda indiferencia? Tal vez debamos partir por ahí. Quizás puedan haber muchas respuestas a estas preguntas, hermanos, y tal vez no las tengo todas, pero solo quisiera mencionar una.
sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Filipenses 2, versículo 5. Si me ayudan, por favor, con los versículos ahí. Muchas gracias. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir. Muchas veces he querido que, no sé si será lo correcto o no, pero que la tecnología pudiera avanzar a tal grado de que pudiéramos decir, oye, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy pasando por una situación tan compleja. Sí, a ver cómo te sientes. Oh, que te estáis sintiendo mal. ¿Se imaginan? Traspasarse los sentimientos, las emociones, lo que estamos viviendo, que sería, wow. Tal vez le diríamos, pero eso no es nada, mira lo que yo estaba sintiendo. Podríamos compartir emociones, sentimientos, percepciones, wow. Pero más allá de eso, de que algún día pueda existir o no, lo que nos aconseja Pablo a través de esta carta a los Filipenses es que tengamos como referente este hermoso acto de nuestro Señor Jesús. Y que al seguirlo no podemos desestimarlo, no podemos olvidarlo, no podemos dejarlo a un margen. No estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Siervo, ¿cuán siervos somos? ¿En qué tipo de siervos nos hemos transformado en este tiempo? Quizás hemos circunscrito la palabra servicio, lo que podemos hacer dentro del templo. Y si es así, estamos mal. Nuestra vida está en servicio a lo que Dios disponga, porque así como hemos cantado muchas veces, lo que debemos hacer día tras día es decir y verbalizar: Señor, mi vida es tuya, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo servir hoy? Desde mi trabajo, desde mi familia, desde mi compartir, desde mi estudio, desde mi relacionar. Tomó forma de siervo. Hermanos, sigamos a Cristo, sigamos su ejemplo de servicio. ¿Saben? Él se humilló. ¿Saben? Él se identificó con nosotros y eso le significó en muerte, porque fue obediente. Y no es que a él le hayan arrebatado su vida, él ofreció su vida en voluntad propia, por amor a ti, por amor a mí. Renunció a ser igual a Dios, se encarnó, estuvo entre nosotros, pidiendo agua a una mujer, viviendo en los hogares y con los recursos de otras personas porque no tenía nada propio, el Hijo de Dios. Hasta un burrito tuvieron que prestarle, un aposento alto, un bote para predicar. Hasta la sepultura en donde estuvo fue prestada. Se hizo amigo de los necesitados, a quienes no tenían poder alguno, tocó a los intocables, a aquellos que estaban marginados. Se compadeció de las multitudes porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cuántos de acá se han sentido quizás solos en este tiempo pandémico? Y es cierto, hermanos, no hemos dado abasto para tanta necesidad. Pero tú puedes ser instrumento en las manos de Dios y ser movido a misericordia, porque hay hermanos que están pasando necesidad.
Y a lo mejor con tu testimonio, con tu ejemplo de vida, tal vez con alguna palabra que Dios te ha puesto en ti, puedes pastorear el corazón de un hermano, de una hermana. Sanó a multitudes por amor. Hermanos, que este sentir que hubo en nuestro Señor pueda existir en nosotros. Le invito a ponerse en pie. Señor, Jesús, es cierto, Señor, que lo que hemos vivido no ha sido fácil. Y más aún, conforme tú vengas, Señor, más cerquita estamos, la pregunta se hace más inminente. Cuando vengas, ¿hallarás fe en la tierra? No sé si este sentir escapista ha estado presente en la vida de mis hermanos, si este deseo de que tú vengas, el cual es un deseo válido. De hecho, tu palabra nos enseña que tu venida no debemos tenerla por tardanza, que debemos vivir proyectándonos a aquel momento. Pero si este deseo ha estado más motivado o apalancado por querer escapar de lo que estamos viviendo y dejar de lado el propósito que tú tienes para con tu iglesia en este tiempo, Señor, trata con nosotros. Porque si tú aún no vienes, es por misericordia. Es porque hay muchos que aún no han escuchado tu evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Es porque hay muchos aún que aún no te conocen, Señor. Y es porque debemos hacer aún nuestra labor de embajadores tuyos y con todo lo que ello representa. Señor, si este ha sido nuestro sentir, en primer lugar, te pedimos perdón. No queremos dejar a un lado lo que tú quieres que hagamos, pero también reconocemos que ante esta necesidad muchas veces quizás nos hemos sentido abrumados. ¿Cómo vamos a poder hacer algo si ni siquiera somos capaces muchas veces de solucionar nuestros propios problemas? Pero quizás ahí ha estado el problema. Que en primer lugar hemos sido nosotros, en segundo lugar hemos sido nosotros y en tercer lugar hemos sido nosotros. Y no hemos estado amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y quizás el problema mayor, Señor, es porque no te hemos amado a ti en primer lugar. Es porque no te hemos estado siguiendo. Señor, ayúdanos. Tal vez no vamos a ser de aquellos como nuestros queridos hermanos Sebastián y Pía y familia que están en Montenegro, en otra cultura, con otra cosmovisión, en otra etnia, Señor, por las similitudes que puedan tener con nosotros como chilenos. Pero sí, tal vez podemos atender la necesidad que tenemos a nuestro entorno. Sí podemos hacer algo, sí podemos doblar nuestras rodillas, pero nada de eso tendrá sentido, Señor, si tú no conmueves nuestro corazón, Dios mío, y no lo haces de carne, y no experimentamos como tú lo haces, si no sentimos como tú sientes, si no vemos como tú ves, Señor, este tiempo. Dios, acá estamos, trata con nosotros. Yo no sé de acá cuántos quieren, Dios mío, que tú trates con la dureza de su indiferencia, aunque sea un poquito, o tal vez a la luz de tu palabra nos damos cuenta que es mucha, que es excesiva tal vez. Espíritu Santo, trata con nosotros, porque tú aún deseas que nosotros cumplamos nuestra función como iglesia, ser luz y ser sal en esta tierra. En el nombre de Jesús.